Hermano, gracias. Qué linda canción esa última. Creo que al final la vamos a cantar completa porque está preciosa. Gracias, hermanos, por ayudarnos. Se dieron cuenta que hoy cantamos puros himnos. Una vez al mes vamos a hacer esta. Estaba pensando que el próximo mes quizás, que va a coincidir, creo que va a coincidir con Semana Santa, con la resurrección, vamos a tener aquí toda la orquesta montada para cantar esos himnos, especialmente los de la resurrección. ¿Qué les parece? Precioso. Gracias, hermano, gracias por el esfuerzo que hacen todos los domingos de ayudarnos en este tiempo, de poder conducirnos en esta preciosa adoración al Señor, que forma parte de la adoración al Señor, como es el canto, como es la alabanza. Bueno, abran sus Biblias mientras le damos la bienvenida a todos ustedes que han llegado, pero también a los hermanos que se unen con nosotros, como siempre, todos los domingos. Se unen a través de las redes sociales. Y hoy vamos a hablar, ya seguramente saben cuál es el tema que hemos venido cantando, acerca de la gracia de Dios. Pero nuestro tema es el rostro de la gracia, y vamos a ubicarnos en el libro, la carta a Tito. No sé si sabía, pero hay una carta dirigida a un tal Tito, así como a un tal Timoteo, hay a un tal Tito. Entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es ese Tito? Aquí tenemos un Tito, ¿verdad? Pero es el Tito. Este es el Tito. Vamos a ver si este Tito se parece a ese Tito, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Vamos a leer, así es que vamos a leerlos al unísono. Son apenas 3 versículos, son 5 versículos. En fin, vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 11 en adelante. Al unísono, leamos todos, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de Muy bien, casi completico. Íbamos casi al unísono, ¿verdad? Yo quiero que leamos juntos, pero al unísono, el primer versículo. Solamente el primer versículo. 11. Al unísono. No se me adelanten, no se me atrasen. A ver. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El título del mensaje es El rostro de la gracia. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu gracia. Estamos aquí por tu gracia. Vivimos por tu gracia. Somos sustentados por tu gracia. No estaríamos aquí si no fuera por tu gracia. Hoy, Señor, cuando vamos a abordar otro tema en los atributos divinos, como es la gracia de Dios, te necesitamos para exponerlo. Este es un tema demasiado sublime, un tema demasiado precioso, un tema que toca o nos toca muy de cerca porque tiene que ver con nuestra salvación. De hecho, la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un don tuyo. Gracias, porque esta tarde tú nos hablarás, como lo has venido haciendo durante estos domingos. Y ahora, Señor, que la quietud de este lugar, el reposo de nuestro corazón, la tranquilidad de nuestra mente y la entereza del Espíritu sea la que nos asista
de manera que nos absorbamos en la exposición de tu palabra, pero más que la exposición en escuchar la palabra y en la aplicación que haremos de ella en nuestras vidas. Nos rendimos a tu palabra esta tarde y te pedimos encarecidamente que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú las has enviado. Gracias una vez más por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero este es el séptimo mensaje acerca de los atributos divinos. Nos quedan todavía 3. Pero les tengo una buena noticia. Después que yo regrese de mi viaje, que voy a hacer en marzo, voy a retomar estos mensajes, pero en vez de hablar de los atributos comunicables, voy a comenzar una serie de mensajes acerca de los atributos incomunicables. Porque seguramente usted se va a quedar con la inquietud, ¿qué son los atributos incomunicables? Pues les tengo una buena noticia, por lo menos 10 sermones más, pero en esa dirección. ¿Qué les parece? ¿Estamos contentos con eso? Una cosa que les he pedido y ojalá usted pueda tomarlo en consideración es que usted tome nota de esto. Aunque su pastor, fíjese que es tan benevolente con ustedes, con mi iglesia, que estoy preparando ya todos estos sermones en unas carpetas especiales y se los voy a entregar. Una especie de libro pequeño para que ustedes los tengan y los puedan entonces digerir. Pero tienen que esperar que se terminen los 10 sermones, ¿ok? Así que el de hoy es el número 7. Hablemos entonces del tema, el rostro de la gracia. Es interesante que en la teología, esa palabra que a veces le escuchamos nos parece tan bonita, especialmente a los predicadores, la usamos con mucha frecuencia. La teología, de hecho los que pasamos por un seminario estudiamos teología, tiene que ver con 2 aspectos de la gracia que es bueno que usted los escuche esta tarde para que entendamos de qué se trata el tema. Estamos hablando de una gracia común y una gracia salvadora. Es posible que esté escuchando por primera vez esto. Gracia común y gracia salvadora. ¿De qué se trata la gracia común? Bueno, les tengo esta noticia. La gracia común es aquella donde Dios favorece a todas las personas. Eso significa que Dios, como dice Jesucristo, envía su lluvia y sale el sol para todos, para todo el mundo. Nadie escapa a esa gracia común. Estamos hablando entonces, por ejemplo, que el mundo recibe el sol. Ahora, por ejemplo, el sol brilla para todos. No solamente lo está recibiendo la iglesia que está aquí reunida, sino todo el mundo está recibiendo el sol, ¿verdad? Es más, el sol se necesita. Qué bueno que pronto viene la primavera en este lugar. Ya está, amén, hermanos, ya viene la anhelamos. Este frío parece que no se quiere ir, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, qué bueno es que el sol sale para todos. Decía una famosa novela venezolana, el sol sale para todos. Pero pensando ahora en lo que dice la Biblia, en este caso estamos hablando de que el sol sale para todos, pero además de eso la lluvia también sale. Dios manda sus bendiciones para justos e injustos. ¿Por qué razón? Porque eso lo dijo Jesucristo. Nadie escapa entonces a estas bendiciones. La gracia alcanza a cada persona en este contexto de la gracia común. Ahora, entiéndase bien, eso no significa que toda la gente es salva por la gracia común. Estamos hablando de esa bendición universal que Dios envía para cada persona, en el contexto de sus muchas bendiciones. Pero hablamos entonces de la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Entonces, la gracia salvadora es de la cual vamos a hablar esta tarde. Es aquella gracia donde cada uno de los que hemos conocido a Jesucristo ahora es parte de ella. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y todos nosotros que hemos conocido a Jesucristo como el Salvador, damos fe de esa gracia, damos fe de lo que esa gracia está haciendo en nuestras vidas y cómo esa gracia está trabajando en nuestros corazones. Hermanos, pero también esa gracia salvadora es una gracia eterna. Por ejemplo, nos dice la Biblia, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a hablar de ese tema, por cierto, esta tarde. ¿Cómo es que esa gracia es eterna? ¿Cómo es que esa gracia estuvo aún antes que nosotros existiéramos? Su existencia entonces es antes de todo lo creado. Como alguien dijo,
Alguien lo definió así: ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Esa gracia vino mucho antes de que los hombres fueran justificados por las obras. Es la gracia eterna de nuestro Dios. Pero, hermanos, la buena noticia es que es gracia gratuita. Parece una contradicción, porque si es gracia, pues es gratis. Pero la Biblia dice que es gracia gratuita. Miren lo que dice la Biblia: siendo justificados, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es como que dice, fue gracia más gracia completamente gratuita. Sería algo así. ¿Mediante qué? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay méritos en ninguna vida, en ninguno de nosotros, que podamos decir, bueno, yo merezco esa gracia. Por eso se dice que es gracia gratuita. Esta es una manera elegante para hablar de algo que excluye toda jactancia y orgullo personal, como si Dios estuviera obligado a darnos esa gracia, como si Dios está obligado a concedernos las bendiciones que Él nos ha concedido. No, ninguno de nosotros merece esto. Nadie puede levantar su mano esta tarde y dice, pastor, no, yo sí merezco eso. Porque si usted levanta su mano, tenga cuidado porque su mano puede quedar así como tiesa, porque está mintiendo. Nadie merece esa gracia. Estamos hablando entonces de algo inmerecido. Por eso la Biblia dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En fin, hermanos, la gracia es el atributo de nuestra salvación. Si no se aprende otra cosa esta tarde, agarre esta frase. La gracia es el atributo de nuestra salvación. Estamos aquí por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Vamos al cielo por la gracia de Dios. Viviremos con el Señor por la gracia de Dios. No hay otra manera de concebir esto. Vamos a trabajar entonces en este texto de una manera expositiva, frase por frase, como en algunos casos hago esto, porque creo que es una manera muy práctica de ver. Y allí en Tito capítulo 2, el versículo 11, vamos a comenzar. Y la primera verdad que vamos a presentar esta tarde, cuando nos enfocamos en esto, conociendo el rostro de la gracia, que es un tema, como dije, que lo debemos tratarlo con temor y temblor, porque es un tema demasiado sublime, demasiado profundo, pero demasiado a la vez importante en nuestras vidas, porque nos hace entender entonces de qué se trata. La primera verdad es que la gracia nos muestra un rostro descubierto. Esa es la primera verdad que tenemos allí. ¿Dónde encontramos eso? El versículo dice, porque la gracia de Dios que se ha manifestado. Hasta allí, aguántelo allí. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Recuerdan cuando prediqué hace poco acerca de la ira de Dios? Dice, porque la ira de Dios se ha manifestado. Qué bueno es saber ahora que la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces tenemos una gracia revelada, una gracia descubierta, una gracia que usted puede conocerla, una gracia que está, por supuesto, expuesta para todos nosotros. Spurgeon, este predicador del cual siempre hago alusión, dijo lo siguiente sobre la gracia. Si quitaran la gracia de Dios del Evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de vida. Y no quedaría nada de él digno de ser predicado, de creerse o por la cual luchar. Si le quitamos la gracia al Evangelio, pues no es ningún Evangelio. Sería la conclusión. Sin el conocimiento y la predicación de la gracia, el Evangelio está muerto. De esta manera, la doctrina de la gracia nos revela a un Dios tratando con el hombre sobre la base de su misericordia exclusiva. Ahora, conecte la palabra gracia con misericordia porque son muy parecidas, están muy conectadas. Es más, hay momentos cuando Dios habla de su misericordia y su gracia como si estuviera hablando de la misma cosa. De igual manera, la gracia es el plan divino para rescatar al hombre de su pecaminosa vida y sus consecuencias finales. Entonces, ¿cuál es su propósito? Es ayudarnos a no pecar contra la santidad de Dios. Pablo afirma, hablando de esa gracia, afirma lo siguiente, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y eso es el reto, el planteamiento, el propósito. Pero entonces, ¿en qué consiste esa revelación de la gracia? Escuche esto. Consiste en mostrarnos que ante el fracaso del hombre del Edén, hablando desde allí, Dios previamente había preparado su plan, valga la redundancia, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a verlo de esta manera. Dios puso al hombre en el Edén. Su propósito era que él tuviera comunión íntima con él. Y la tuvo. Hasta el capítulo 2 vemos que él tuvo esa comunión. Pero cuando entramos al capítulo 3 se rompe esa comunión. Por lo tanto, allí entonces entra otra fase de la teología de Dios, otra fase de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en ese momento pareciera que había quedado desamparado, pareciera que el plan de Dios se había agotado. Pero hermano, déjeme darle esta buena noticia. A Dios no le sorprendió, no le tomó por sorpresa la caída del hombre. Dios sabía que esto iba a pasar. Algunos dicen, bueno, pero si Dios sabía que eso iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Bueno, esa no es ni es mi pregunta, ni es su pregunta, ni tengo una respuesta para eso. La respuesta que tengo para eso es esta. Que Dios, antes que eso sucediera, había preparado un plan eterno precisamente para nuestra salvación. Eso sí es importante. Lo otro no es tan importante. Esto sí es importante. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia afirma, por allá en Pedro 1:20, que Cristo dice ya destinado desde antes, como el Cordero de Dios, destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Jesucristo, hablando de esto, dijo precisamente que si bien es cierto ese Adán había fallado, porque falló, entonces dice que Dios tenía preparado un reino para nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica simplemente porque si bien él sabía que el hombre le iba a fallar, ya él tenía un reino preparado. Y ese reino preparado es precisamente donde estamos ahora y vamos hacia ese reino final. No el del Edén, porque ese no existe, pues en todo caso está en el cielo, el paraíso está en el cielo, pero sí entonces a ese reino preparado con anticipación. Hermanos, esto nos habla entonces que el extraordinario plan de Dios fue manifestado por su gracia, aún antes que el pecado se manifestara. Me gusta lo que dice por allá Gálatas, hablando de este término, Gálatas 4:4-7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, aquí hay tres cosas que son importantes. Número uno, es entonces que la gracia es el evangelio mismo, es el evangelio puro. Que la gracia, además de esto, es su Hijo, es el Hijo que ha venido, pero además que la gracia de Dios, para completar todo este cuadro de la salvación, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos nosotros a través de la gracia la revelación, la manifestación de un evangelio completo. El evangelio que nos salva, el evangelio que nos transforma por medio de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. ¿Queremos más gracia? ¿Hay gracia más importante que esta? Pues creo que no, hermanos, creo que no. Entonces tenemos, en primer lugar, una gracia que ha sido revelada, manifestada, que no ha sido oculta. Interesante pensar en esto porque hubo un misterio de la salvación que estuvo oculto, pero fue manifestado precisamente de esta manera. Segundo pensamiento, que la gracia nos muestra un rostro salvador. No solamente nos muestra un rostro descubierto, pero ahora tenemos un rostro salvador. ¿Dónde encontramos eso? Vayan allí para que vean el texto que estamos leyendo. Mantenga su Biblia abierta, por favor. Ubíquese allí, siga allí fijo. Su mente fija y sus ojos fijos ahí en el texto. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces no solamente se ha manifestado, pero se ha manifestado para salvación. Ahora, por favor, síganme aquí porque aquí hay cosas maravillosas que debemos saber acerca de la gracia. Este es el propósito final de la gracia. ¿Qué significa esto? Que el hombre está totalmente destituido de la gloria de Dios y por eso interviene la gracia.
Cuando explico a los nuevos creyentes el tema de la seguridad de su salvación, les hablo de esto. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Dios entonces le hace un llamado a través de esa gracia que es inmerecida. El hombre por sí solo no puede salvarse ni justificarse, porque la gracia ha provisto la única manera para salvarlo. No hay, escuchen, no hay nada bueno en el hombre y su tendencia natural cada vez más es a corromperse. Vea la sociedad, vea cómo andamos, vea cómo se vive. Cada vez más estamos asistiendo a una sociedad que se corrompe y que va aún peor en esa dirección. ¿Por qué razón? Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. No hay manera en el mundo, no hay algo en el mundo que pueda decir que va a cambiar totalmente al hombre. No hay manera, no hay forma, porque la naturaleza que está en nosotros es una naturaleza corrompida que nos lleva constantemente precisamente a apartarnos de Dios. De esta manera el hombre sin Dios rechaza la gracia, la descalifica y la menosprecia porque considera que es una gracia barata. El hombre cuando piensa en esto, que la gracia es gratuita, que es dada de esta forma, piensa, no, pero no puede ser que yo me pueda salvar de esa manera. No puede ser que no haya nada en mí que me indique que puedo ser un merecedor de esa gracia. Pues no hay, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y es interesante cuando pensamos en esto, porque entonces vemos cómo la Biblia nos va hablando al respecto. La gracia salvadora es aquella donde nosotros mismos hemos sido, en todo caso, salvados por Dios mismo. Ahora, voy a explicar esto, porque es un tema sumamente interesante. Cuando hablamos de la gracia, de que hemos sido salvados de Dios mismo, déjame explicarlo de esta manera. A ver si trato de explicarlo, porque es difícil, pero voy a tratar de hacerlo. Cuando decimos que fuimos salvos de Dios mismo, es porque nosotros, delante de Dios, ya hubiésemos sido exterminados completamente. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Por eso estamos hablando de la gracia salvadora. Por eso envió a Jesucristo. Y por eso depositó sobre él la ira de Dios. Toda su ira fue depositada en su Hijo. Entonces, cuando hablamos de esa gracia salvadora, es salvado de Dios mismo, donde Dios mismo preparó la forma para que fuéramos salvados del mismo. ¿Me están siguiendo? Dios mismo preparó el camino y preparó a su Hijo y lo entregó por nosotros para que entonces a través de eso nosotros fuéramos salvados del mismo Dios que un día nos iba a castigar para siempre. Hermano, eso es gracia. No había entendido eso, pues entiéndalo, esa es la gracia de Dios. De esa manera es como actúa la gracia de Dios en nosotros. El evangelio de esa gracia salvadora considera a la raza caída después de pecar con una pena eterna, destinados al mismo infierno. Además, la gracia salvadora es ese favor de Dios expresado sobre aquellos a quienes Él ha elegido para la salvación. Por eso se conoce también como gracia irresistible. Estos días hablaba, creo que con mi hija o con mi esposa, dije, yo tengo que traer a la iglesia, después de todo esto, unos temas que van a tener que ver con lo que es la gracia, pero no solamente en este resumen que estoy haciendo. Porque hay muchos temas que salen de la gracia, sobre todo la llamada gracia irresistible, que es un tema que hoy está muy de moda, especialmente en los pastores o en las iglesias reformadas que están hablando mucho de eso. Y me llama la atención, porque de alguna otra manera, por ejemplo, cuando hablamos de Efesios 1:11, se habla de lo que es esa gracia irresistible. Dice ese pasaje, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La gracia actúa en nosotros porque Dios anticipadamente nos salvó. Ahora, escucha esta parte porque es sumamente interesante. Dice que nosotros fuimos salvos aún antes que el mundo fuese. ¿Cómo se explica eso? Que precisamente por el sacrificio de Cristo antes que el mundo fuese, Él nos apartó, nos eligió o nos predestinó para esta salvación. Por eso se conoce como gracia irresistible, porque al fin y al cabo Dios sabe en su omnisciencia, en su sabiduría, quiénes iban a salvar y quiénes iban a perder. Ahora, yo debo asegurarme que estoy en ese grupo de los elegidos por el Señor. Que yo estoy siguiendo a mi Señor
porque Él en su tiempo me salvó, me perdonó y ahora soy un elegido del Señor. No porque sea mejor que otro, no porque tenga mejor cultura, no porque venga de un mejor país, no, nada de eso. Es por la gracia de Dios exclusivamente. Por eso hablamos de una gracia salvadora, que a la vez es una gracia irresistible. ¿Les anima esto, hermanos? A mí me anima extremadamente esto. Porque este es el tema central de la Biblia. Este es el corazón de nuestra creencia, la gracia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así de simple. Hasta que vino Cristo, la ley vino por Moisés, pero venido Cristo, ahora estamos bajo la gracia, más no bajo la ley. Por eso es inconcebible que mucha gente en el día de hoy dice que judíos, o llamándose judíos, aunque sean por allá de cualquier otro lugar, quieren entonces seguir todavía las tradiciones de la ley cuando Jesucristo ahora la ha cumplido y es la razón ahora de nuestra fe y esperanza por medio de la gracia de Dios. Mi tercer pensamiento es que la gracia nos muestra un rostro accesible. Ahora, vamos a ir resumiendo. Primero tenemos un rostro que ha sido descubierto. Luego tenemos un rostro que ha sido salvador. Ahora escuche esto, tenemos un rostro accesible. ¿Dónde vemos eso? Sigan leyendo conmigo. El versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Y diga, ahí estoy yo metido. Ahí estoy allí. Ahí estoy. Vamos a ver esto. Este texto afirma el alcance y el poder de salvación de nuestro Dios. No hay exclusividad en Dios, porque una cosa es la elección anticipada, del cual estoy hablando, pero otra cosa muy distinta es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie perezca. ¿Qué significa eso? Pues que nadie perezca. Dios no quiere mandar o que los hombres se vayan al infierno. Dios no quiere eso. No es la voluntad de Dios que el hombre se pierda. Pero aquí está la cosa, y vamos a hablar de eso luego. Es la decisión final que el hombre tiene al respecto. Pero aquí estamos hablando entonces de una gracia, del rostro de la gracia que es accesible para todos los hombres. Me encanta lo que dice el Evangelio, precisamente en el contexto de lo que decíamos el domingo pasado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también a los nicaragüenses. Ahí dice la Biblia dice eso. Somos todos salvos. Y somos todos, quiero decir, tenemos acceso a la salvación, porque así lo dice la Biblia. Ahora, escuche esto. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni a uno, Dios ha provisto salvación para ese que no es justo. Cuando todos estamos destituidos de la gloria de Dios, los hombres tienen acceso a la gloria de Dios. La Biblia nos dice que el hombre no podía y no puede proveer para su propia salvación, porque aún los hombres buenos, Dios los salva, y dice Tito otra vez 3:5 dice, por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración, por la salvación en Cristo Jesús. Ahora, le voy a poner este ejemplo. ¿Conocen en la Biblia el caso de Cornelio? Si no lo sabía, búsquelo. Hechos capítulo 10 nos habla de un tal Cornelio. Y por supuesto a la par nos habla de Pedro. Ahora, Pedro era un hombre muy prejuiciado, aunque era un hombre cristiano, pero muy prejuiciado especialmente con los gentiles. Y Dios le reveló a Pedro una vez que estaba en la casa de alguien, porque había sido invitado para estar en ese lugar, en el lugar de Hope. Y estando allí dice que tuvo una visión muy grande donde un lienzo se apareció y habían allí cuadrúpedos y reptiles y animales inmundos. Y Dios le dijo en la visión, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que nada inmundo ha caído en mi estómago, ¿cómo me estás pidiendo eso?
Y Dios le dijo, lo que Dios ha creado no lo llames tú inmundo o común. Entonces, ¿pero qué quieres entonces? Pues vas a ir a la casa de un tal Cornelio. Resumiendo esta historia, ese Cornelio no era cualquier hombre. Era un centurión, era un hombre que comandaba un ejército romano. Pero este hombre tenía algo que era interesante. Dice la Biblia que era temeroso de Dios, que hacía limosna. Era un evangélico, pero evangélico. Era un hombre muy, muy consagrado al Señor. La única cosa que tenía era que no era salvo. Era evangélico, pero no era salvo. Simplemente. Entonces, en esa historia, esas conexiones, Dios le dice a Pedro, Pedro, ve a Cornelio. Y él va en obediencia. Y cuando llega a la casa dice, lo primero que dice, imagínense esta evangelización. Bueno, Cornelio, lo primero que tengo que decirte es que yo soy judío y la verdad es que los judíos no nos transamos con los gentiles. Pero Dios me ha dicho que lo que Él creó no lo llame yo común. Así que estoy aquí para decir por qué causa me has invitado. Qué interesante esa evangelización, ¿no? Lo cierto es que Cornelio le dice la razón. Y hermano, resumiendo la historia, ese día se convirtió Cornelio con todos los que estaban allí. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios no considera aquel que porque es muy buena gente, por eso es salvo. Vamos a verlo de esta manera. Ningún hombre en ese momento era tan digno del cielo como Cornelio, ni siquiera otro judío, como Cornelio, porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a su familia, un hombre verdaderamente perfecto, pero con la diferencia, repito, que no tenía el Señor. ¿Qué pasó entonces? Él conoció a Cristo y ese día con toda su familia fue salvo. Ahora, le voy a llevar a un versículo que nos muestra esa manera tan accesible entonces de llegar al Señor. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hebreos 16, no sé si lo sabía, pero es el versículo que realmente, diríamos, es el versículo donde está la invitación de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Con qué propósito? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, yo en este texto encuentro la manera accesible para acercarnos a esa gracia. Es una gracia que nos invita. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Al revisarlo nos damos cuenta de una gracia entronizada, personalizada y dignificada. Estamos hablando de un trono que está disponible para todos nosotros. No todos los tronos, no todos los reinos, no todos los gobiernos son accesibles para los hombres. Pero la Biblia nos habla de la gracia allí sentada, precisamente de esta manera, invitándonos para que vayamos. Es como viéndolo de esta manera. Si tú estás en la condición que estés, tú eres bienvenido para que seas parte y participes de esta gracia. ¿Cuál es el propósito de esa invitación? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta cómo las palabras gracia y misericordia aquí se combinan? Y esto nos habla de algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, la invitación de la gracia es para que vengamos y encontremos ese socorro, encontremos esa gracia otra vez, no todos los hombres están dispuestos a hacer esto. Y déjeme llevarlo a este versículo. Cuando Cristo vino a la tierra, dice la Biblia en Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A mí este texto me impacta mucho porque estamos hablando, fíjense lo que estamos hablando, de Jesucristo que vino a su gente, a los judíos. Él vino primero a los judíos, no vino a los gentiles. Primero vino a ellos. Ahora, lo que dice este texto es que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la gracia fue rechazada. Esa gracia, ese trono de gracia que está invitando, fue rechazado por los judíos.
Porque en efecto fueron los judíos los que rechazaron esa gracia de Dios a través de Jesucristo. La rechazaron. Pero bendito sea el Señor que aquellos que no la rechazamos ahora tenemos salvación. Porque en la infinita gracia de Dios, los judíos, como ese olivo silvestre, nos permitió entonces que nosotros los gentiles nos injertáramos allí en esa planta, y ahora nosotros somos bendecidos precisamente por la gracia de Dios que se ha extendido hasta nosotros. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Qué grande es Dios. Que, hermano, es infinitamente grande nuestro Dios. Bueno, tengo que avanzar. Mi cuarto pensamiento es que la gracia nos muestra un rostro transformador. Ahora, agárrese de esto porque vamos a seguir explorando. Vayan otra vez al versículo. Vamos a conectarlo con el 12. Dice el texto, enseñándonos esa parte, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Entonces, estamos hablando de que el otro rostro de la gracia es el rostro transformador. Voy a explicarlo de esta manera para que entendamos la idea en su esencia. Pablo ahora nos habla de una gracia pedagoga, vamos a hablar en estos términos, una gracia transformadora. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra enseñándonos, que renunciando. Fíjense esas dos palabras, enseñando y renunciando, y luego la palabra vivamos, está en el mismo contexto. En el anterior mensaje, el domingo pasado, hablamos de la ira de Dios, rebelándose contra toda impiedad. Pero ahora vamos a hablar de la piedad. ¿En qué sentido? Pablo habla de la gracia, de esa gracia en nuestros corazones, que nos insta a renunciar a la impiedad por la piedad. ¿Qué es la piedad? Pues lo contrario a la impiedad. Un hombre pío es lo contrario a un hombre impío. Así de simple. De esa manera podemos ver. La piedad es la palabra eusebia, una palabra griega. Y según Jerry Bridges, él dijo lo siguiente. La piedad es más que el carácter cristiano. Cubre la totalidad de la vida cristiana y proporciona el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. Entonces, una persona piadosa es un hombre y una mujer que ha conocido a Cristo como su Salvador, pero vive esa vida de piedad, no de impiedad. Además, además de la impiedad, la gracia nos demanda renunciar a los deseos mundanos. Esto significa que el mayor deseo de la gracia es construir en cada uno de nosotros un carácter santo. Eso sería entonces la explicación de todo esto. Sobre este particular, Pablo preguntó lo siguiente. Escuchen lo que Pablo preguntó. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la gracia en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 al 2. La gracia de Dios no patrocina una vida cristiana mundana, porque ella tiene la misión de transformarnos cada vez más a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Hermanos, el reto de un cristiano es no ser un mundano. Así de simple. El reto de un cristiano es no vivir como el mundo vive, andar como el mundo anda, ser parte de todo lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque es cristiano. Entonces el llamado de esto dice, enseñándonos que renunciando, vivamos, todo eso lo explica el texto, de esta manera. El propósito de la gracia es que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tres cosas, sobria, justa y piadosamente. Hermano, aquí está el secreto de una auténtica vida cristiana con propósito. De acuerdo con esto, nada nos hará vivir mejor como el estar bajo la cobertura de la gracia. Esta palabra me gusta y quiero enfatizarla porque no siempre pudiéramos estar bajo esa cobertura si nosotros mismos no vivimos según lo que el Señor espera de nosotros. Pero el cristiano ha sido llamado para vivir bajo esa cobertura, que lo cubra constantemente, que la gracia de Dios lo cubra. ¿Por qué decimos esto? Porque ciertamente nada hace más infeliz a una persona que vivir bajo en el libertinaje de la gracia. Mire cómo lo explica Judas, no el Iscariote, porque ese ya había muerto. El medio hermano de Jesús, así lo explica.
Porque, estoy en el versículo 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Hay un peligro en la gracia, y es convertirla en un libertinaje. Y esto me lleva a la parte final. Cuando hablamos de este tema, amada iglesia, amados hermanos, estamos tocando fibras muy íntimas de nuestras vidas. Estamos hablando de aquello que realmente, donde yo soy delante de Dios, donde me desnudo en su presencia, donde estoy, donde solamente Él y yo sabemos lo que somos, lo que hacemos, dónde andamos. Nos podemos esconder de todos, mas no del Señor. Y la gracia de Dios es justamente eso, que nos muestra, nos ayuda a ver dónde estamos, quiénes somos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y eso me lleva entonces a mi último pensamiento, que la gracia nos muestra un rostro de esperanza. ¿Dónde encuentro eso? Vayan allí al texto y dice, a ver el versículo que estamos leyendo, 13, aguardando, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, manténgase despierto por lo que voy a decir aquí, por favor. Muy despierto. El trabajo de la gracia comienza con la elección. Dios nos elige. El trabajo de la gracia sigue con la transformación. Pero el trabajo de la gracia va a terminar cuando nosotros veamos al glorioso, amado y precioso Jesucristo. Entonces, esto significa que el trabajo no está terminado. Que el trabajo de la gracia no está terminado. Ahora es cuando falta, porque todavía Cristo no ha llegado. Pero vamos a descubrir en este pasaje verdades que a lo mejor usted por primera vez les va a escuchar acerca de esto. La obra de la gracia no termina allí, porque su propósito es llevarnos hasta el momento más sublime, cuando nuestros ojos contemplarán la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agarre ese término porque lo vamos a explicar. Quien vendrá desde los cielos, escuchen, no solo, pero vendrá así, dice a vos, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Una versión dice con sus ángeles poderosos. Yo estuve estudiando este asunto, dice, ¿cómo será esto entonces? ¿Cuál va a ser la comitiva de Dios? La comitiva que va a traer Jesucristo. Déjeme darle esta noticia extraordinaria, sublime y majestuosa. Dios tiene a los mejores ángeles preparados como la comitiva que va a acompañar a Jesucristo. Y hermano, cuando Él descienda de su trono de gloria, vendrá acompañado de estos seres sublimes y angelicales. Pero no cualquiera, dice que son ángeles. Me llama la atención porque dice que son ángeles poderosos. Todos son poderosos, pero estos ángeles son más poderosos. Estamos hablando, hermano, de que la venida de Cristo, además de que va a ser el asunto más extraordinario que se pueda pensar, donde los hombres se paralizarán al ver semejante cosa. Aquellos que denegaron, aquellos que se burlaron, ahora están viendo que si era cierto, Jesucristo está descendiendo. Pero más aún cuando vean a los ángeles tirando esos carros de fuego, así como cuando se llevaron Elías para el cielo, y viendo todo aquel poderío, aquella consternación en el cielo, el movimiento de los astros, de la luna, del sol, todo está, hay una conmoción sideral. ¿Por qué que está viniendo Jesucristo? El dueño absoluto de este mundo, el creador de este mundo manifestándose de esa manera. El texto también habla de la aparición del gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la razón por la cual este texto me ha llamado tanto la atención. Porque es el único texto en la Biblia donde por primera vez se habla de que Jesucristo, por supuesto muchos hablan de que Jesucristo es Dios, pero en la aparición, en la segunda venida se habla, el texto dice, el gran Dios y Salvador Jesucristo.
Entonces, si usted no lo sabía, nuevo creyente que me está escuchando, sepa que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo que es uno solo. Y aquí entonces estamos viendo de que el Padre y el Hijo es uno solo. Y el que va a venir no es el Padre y el Hijo, sino Jesucristo. No es que vamos a ver al Padre a un lado y al Hijo a otro lado. No es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Por eso el texto dice el Salvador, dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo con un solo plumazo nos muestra quién es el que vendrá del cielo. Estamos hablando entonces que es un texto único y nos refiere precisamente a eso. La Biblia dice que la manifestación de Jesús será como el gran Dios y Salvador. La primera venida de Cristo vino muy sencillo, muy humilde, en un pesebre. Anduvo, no tenía dinero, anduvo muy pobre. En la cruz fue la peor condición de su humildad, de su humillación. Aún en la tumba fue prestada. Pero ahora, mi amado, bendito Dios, el Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, con toda su gloria, con toda su manifestación. ¿Por qué razón? Porque es así como Él vendrá del mismo trono de Dios. Y dice la Biblia que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. Cristo dijo que se verá la señal del Hijo del Hombre. Pero en esa señal del Hijo del Hombre, cuando aparezca allá en los cielos, aparecerá entonces el gran yo soy. El gran yo soy de Israel. El gran yo soy de la eternidad. El gran yo soy de este mundo. Él es el gran yo soy. En Él se va a conjugar en ese momento: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos esos yo soy se van a manifestar en ese momento, porque es Dios mismo que está descendiendo para estar con nosotros para siempre. Eso se llama gracia, hermano. ¿Lo entendió? Eso se llama gracia. Ahora, tengo que terminar. Y cuando yo me emociono en estas cosas, pues me pongo espero hablar lo coherente. Porque en este texto hay otra cosa final que dice así. El versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál es el propósito final de la gracia? No para que nosotros digamos, qué bueno, soy salvo, ya soy salvo, yo estoy listo para ir al cielo. ¿Sabe que muchas veces nosotros actuamos así? Voy a exhortar a mi iglesia de esta forma, a la iglesia que el Señor me ha dado. Si usted solamente se conforma con ser un creyente que vive en la semana como quiera, como piensa, y solamente viene el domingo, y así sigue otra vez, y así sigue, déjeme decirle que usted no ha entendido la gracia. No lo ha entendido. Porque la gracia, según este pasaje, es que nosotros vivamos. ¿Por qué? De esta forma, porque Dios vino para purificar para sí mismo un pueblo celoso, dice. Celoso de buenas obras. Entonces yo no puedo darme el lujo de vivir. Yo soy salvo, la gracia, por gracias soy salvo, está bien, me estoy preparando para irme al cielo. Cuidado con eso, hermano, porque eso es un engaño. La Biblia te dice que tú has sido salvo por gracia, pero esa gracia tiene que llevarte a las obras, a las buenas obras. Por eso yo tengo que saber qué voy a hacer después del domingo. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Dónde se van a manifestar las obras el lunes? No el domingo. Es muy lindo vernos acá y saludarnos, pero ¿qué pasa en la semana? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en la semana? El texto me está diciendo esto. Ahora, yo estaba buscando una ilustración que me permitiera cerrar mi mensaje esta tarde. Y les confieso que no encontré una mejor para hablar de la gracia que la parábola del hijo pródigo. Y déjame explicarla, para ver si capturamos todo esto que he querido decir esta tarde. Lucas 15, 11 al 32 nos muestra esa parábola. ¿Qué sucedió allí? El hijo menor desperdició su herencia y vivió una vida de pecado, despilfarro y desobediencia total. ¿Qué cree usted que podía hacer aquel padre ante el derroche y la deshonra de su hijo? ¿Qué hubiera hecho usted como padre? Déjeme decir lo que pasó aquí. Aquel padre
al ver al hijo de lejos, salió corriendo para encontrarlo. Él pudo usar sus manos para darle muchos látigos y se lo merecía, pero muchos látigos. Pero en lugar de usar sus manos para darle látigos, usó su mano para abrazarlo. Pero resulta que este hijo pródigo venía con una ropa harapienta y ese para que se despierten. Y para que sepan lo que estoy predicando, ¿no? Y entonces, cuando él lo abrazó, él supo que su hijo olía a cerdo, a chancho, como lo dicen en otros países, cochino, como lo dicen en otros países. Olía mal. Él era un judío y tuvo que recostarse allí, a ir a un sitio para que le dieran ese trabajo porque se estaba muriendo de hambre, después de haberlo tenido todo. El padre lo abrazó. Y él venía diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá lo paró y simplemente, en lugar de hablarle, de decirle muchas palabras, de cuestionarlo, lo besó varias veces. Una de las versiones dice: y lo besó varias veces. Pero hermano, no se quedó allí. Él dijo: hazme como uno de tus jornaleros. O sea, como un esclavo. Como un esclavo. ¿Y qué hizo el padre? No, dijo: tú no eres un esclavo, tú eres mi hijo. Y le entregó el anillo. Pero no se quedó allí. Dice que además hizo 3 cosas más. ¿Qué hizo? Lo vistió, le dio un calzado y armó una fiesta. Ahora, cuando uno está viendo toda esta parábola, dice: pero ¿cómo es esto? Este hijo merecía el castigo, merecía un desprecio de su padre, pero no, todo lo contrario. Pero mire, no termina allí la cosa, porque el versículo 32, cuando el hermano mayor vio que él le había regresado y que el papá había formado una fiesta, entonces se enojó y dijo: ¿cómo es posible que este hermano, y él fue el único que dijo que gastó su dinero en prostitutas, que vivió de esta manera, él viene y tú le haces una fiesta? Y yo que estoy aquí en la casa, ni siquiera me has dado un cabrito para que yo me goce con mis amigos. Escuchen las palabras que le dijo el padre: he hecho una fiesta porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Eso se llama gracia. Porque él merecía la ley, pero fue la gracia la que hizo manifiesta allí. Hermano, 2 palabras para concluir esta tarde y orar. Hay 2 cosas que podemos hacer con la gracia. Una es ser una vergüenza de la gracia, aún siendo cristianos. Y otra es rechazar la gracia de Dios. ¿Cuál es el llamado de este mensaje para nosotros? Que seamos dignos de la gracia de Dios. Y si tú no tienes esa gracia porque tú no te consideras un hijo de Dios todavía, pues yo tengo como deber pastoral, es decirte esta tarde: tú necesitas de esa gracia. Porque esa gracia está accesible a ti. Esa gracia también es para ti. Tú puedes venir hoy a Él para ser un hijo de Dios. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios, no lo rechaces, porque estás rechazando la gracia de Dios, pero sí invita a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a estar de pie para orar. ¿Entendemos el tema de la gracia, hermano? ¿Sabes que este tema, como dije, es el tema más sublime de la Biblia? No tiene otro parecido. Pero la buena noticia es que, y lo he explicado, para Dios todos los atributos son iguales. Él es tan perfecto en santidad, como lo es perfecto en su ira, como lo es perfecto en su gracia. Hay un equilibrio perfecto en sus atributos.
Pero este atributo especialmente nos toca muy de cerca porque tiene que ver con la salvación. Hay una gracia que es irresistible. Esa gracia es la que de antemano Dios ya la había seleccionado para que fuéramos salvos. Yo quiero que tú ores conmigo esta tarde de esta manera. En la quietud de tu corazón, conversa con Dios. Y con toda sinceridad hablas con Dios. Y dile a Dios, Dios, yo he escuchado esta tarde este tema, pero reconozco que no he sido digno de tu gracia. A lo mejor he menospreciado tu gracia. Aún siendo un hijo tuyo, pues hay tantas cosas en mi vida que necesitan de tu guía, de tu dirección. Si tú no eres un creyente, o sea, no te has convertido, no le has rendido tu vida a Él, no te has arrepentido de tus pecados, dile ahora en tu oración, Señor, yo he oído de esta gracia y quiero que esta gracia toque mi corazón, porque te lo estoy rindiendo, me estoy entregando a ti. Quiero que ores conmigo, allí en tu corazón. Después de un momento vamos a cantar, yo voy a estar aquí otra vez como siempre y voy a esperar por ti. Ahora escucha esto, la oración que vas a hacer en esta hora es una oración de entrega o una oración de reconciliación, una oración de consagración al Señor. Ora así: Padre, he oído esta tarde el tema de la gracia de Dios. Hay cosas que no entendía y ahora la entiendo. Ahora entiendo por qué la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero yo necesito que tu gracia, como cantábamos, me asista. Que tu gracia no sea en vano en mí. Padre, perdóname si aún siendo un creyente soy una vergüenza de la gracia. Perdóname. Y ahora, Señor, estoy en tu presencia, estoy delante de ti. Reconozco que no soy hijo de Dios, porque no le he entregado mi corazón a Él. Pero en esta tarde, yo he oído que la gracia es para todos, que hay una gracia accesible, que hay un trono de la gracia donde yo puedo ir para obtener mi oportuno socorro. Yo me entrego a ti, yo me rindo a ti. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por aceptarme. Me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados me arrepiento y te entrego a ti mi corazón esta tarde. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento y ya vengo otra vez.